Hace algunos años atrás, Thomas Passmore, de 33 años de edad, estaba trabajando en construcción en Norfolk, Virginia. Cuando miró a su mano derecha, vio lo que para él claramente era el número 666, el número de la marca de la bestia, el anticristo. Estaba asombrado, aturdido, muerto de miedo. Así que con pánico religioso tomó la sierra eléctrica a su lado y se cortó la mano. Sus compañeros de trabajo lo llevaron rápidamente al hospital, lo mismo que la mano que se había cortado. Pero cuando el doctor trató de conectar quirúrgicamente su mano lo más pronto posible, Tomás se lo prohibió rotundamente. No ponga la marca de Satanás de nuevo en mi cuerpo. Voy a estar endemoniado de nuevo, gritó. Así que el doctor no llevó a cabo la cirugía. Tiempo después, al haberse recuperado del trauma y el shock de haber perdido su mano, Thomas demandó al doctor por $3 millones, argumentando que el doctor debería de haberse dado cuenta que estaba en estado psicótico y haber ignorado sus palabras. El jurado deliberó por media hora y rechazó la demanda de Thomas. Aparentemente, Thomas había dejado de tomar su medicina antipsicótica desde un año antes del accidente y por esto había alucinado que en su cuerpo estaba la marca de la bestia, lo cual significaba que era el diablo. Eso fue lo que lo llevó a cortarse la mano. La gente tiene todo tipo de ideas y creencias en cuanto a la marca de la bestia. Veintenas de libros llenan los estantes de las librerías cristianas ofreciendo sus soluciones al secreto de esa marca tan misteriosa. Abundan miríadas de teorías acerca de qué es la marca de la bestia. Para Thomas Passmore, el número de la bestia en su mano derecha significaba que estaba endemoniado. Así que no vaciló en cortarse la mano, de esa manera no estaría en peligro. Ahora, ¿es así como debemos de entender lo que es la marca de la bestia? ¿Qué es realmente la marca de la bestia? ¿Y qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Cuál es el tema de la marca de la bestia en relación al tiempo del fin? Veamos dónde se encuentra en las Escrituras ese término, la marca de la bestia. Vamos después a tratar de comprender cuál es el tema al considerar el contexto que rodea a esta marca tan crítica, tan desconcertante. Apocalipsis 13 nos presenta a dos bestias que surgían de la mar. Los versículos 1 al 10 describen a la primera bestia, una criatura inverosímil, con aspecto de leopardo, de oso y de león. Del versículo 11 en adelante encontramos a la segunda bestia, de la cual se nos dice que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En este pasaje es que encontramos la descripción de la marca de la bestia y ese numerito 666. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿qué significa todo eso? ¿Qué es la marca de la bestia? Para obtener la respuesta, debemos de ver todo el contexto que es la sección de los capítulos 12 al 14 del libro de Apocalipsis. Si escudriñamos los capítulos 12, 13 y 14, vamos a ver claramente que el enfoque del conflicto entre el dragón y el pueblo de Dios se centra en una palabra. 8 veces se nos llama la atención a esa palabra, y la palabra es adorar. Adorar, esa palabra se repite 6 veces en esos capítulos, más que ninguna otra palabra. La palabra adorar aparece en Apocalipsis 13:8, 13:12 y 13:15 y también en Apocalipsis 14:7, 14:9 y 14:11.
¿Qué quiere decir todo esto? Que en el tiempo del fin, el tema más importante tendrá que ver con la adoración. ¿A quién adorar? ¿Cómo adorar? ¿Y por qué adorar? Pero si lo consideramos un poco, nos damos cuenta que eso no es nada nuevo. La vida, desde el principio de la historia, ha tenido que ver con ese punto tan importante. Fuimos creados por Dios para ser criaturas que rinden adoración. Sentimos la necesidad de adorar algo más grande que nosotros mismos. El problema está en que a causa del pecado nos confundimos y terminamos adorándonos a nosotros mismos, con frecuencia con dolorosas consecuencias. Después de que Adolfo Hitler se suicidó, el hombre más buscado por los servicios de inteligencia de los aliados era el jefe de la Gestapo y la SS, Heinrich Himmler. Cuando cayó Alemania, él y dos de sus asistentes se disfrazaron como miembros de la policía de campo, pensando que estarían a salvo como miembros de esa organización. Himmler se había disfrazado bien. Se afeitó el bigote y se puso un parche negro en un ojo. Pero lo que no pudo hacer era ponerse el uniforme de un soldado común, de un soldado raso. Así que eligió el uniforme de un sargento. Las fuerzas aliadas tenían instrucciones de arrestar a todos los miembros de la policía de campo, empezando con el rango de sargento. Himmler fue arrestado como producto de su vanidad. Se suicidó con una cápsula de cianuro 2 días después de su arresto, cuando otros soldados presos lo denunciaron. Pocos meses antes, Himmler había tratado de pactar la paz por su propia cuenta con los aliados. Incluso se había puesto en contacto con el Congreso Judío Mundial para salvar a unos 6.000 judíos en sus propios campos de concentración. El problema con Himmler era que no procuraba lo mejor para Alemania, que evidentemente ya había perdido la guerra, sino que procuraba lo mejor para él mismo. Dios desea que adoremos de la forma correcta. El asunto de la adoración siempre ha sido un punto central. ¿Recuerdas el caso de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva? Estaban divididos sobre el punto de la adoración. En Génesis 4 encontramos a Caín llevando de su cosecha, mientras que Abel llevó un cordero ante el Señor. ¿A cuál de los dos vio el Señor con buenos ojos? A Abel. ¿Por qué? Porque había llevado lo que el Señor requería. Caín llevó lo que le pareció bien, lo que le pareció mejor. El Señor había determinado que la forma de adorarle era llevándole un cordero. Aparentemente, la adoración y cómo uno adora es algo importante para el Señor. En Primera de Reyes, capítulo 18, encontramos a Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo. El punto ahí también tiene que ver con la adoración. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben de seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. ¿Recuerdan la historia? Los profetas de Baal erigieron su altar, colocaron a un toro muerto encima del mismo y empezaron a clamar a Baal. Pero no pasó nada. Así que se afanaron para obtener una respuesta. La clave de toda la historia está en el versículo 28. Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. ¿Notas cómo era que acostumbraban a adorar? Pensaban que para obtener la atención de Dios tenían que hacer algo a sus cuerpos, con sus cuerpos, que podrían adorar a Dios por algo que ellos hacían. El dolor, sufrimiento, cualquier cosa que mostrase su sinceridad. La traducción en lenguaje actual lo pone todavía más claramente. Dice, pues así acostumbraban a hacerlo en sus cultos. ¿Qué tipo de adoración reconoció el Señor en el Monte Carmelo? Cuando llegó el turno de Elías, ¿qué fue lo que hizo? Después de preparar el altar en la forma como el Señor le señaló,
Simplemente oró al Señor, diciendo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. La adoración de Elías se centraba en reconocer quién es Dios, una adoración centrada en la verdadera identidad de Dios. Su adoración incluía confianza, no en sí mismo como los profetas de Baal, sino en el poder del nombre y en el carácter de Dios. Una fe sencilla, una fe humilde, una fe pura. ¿Recuerdas qué sucedió después? Lo puedes leer en el siguiente versículo. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. ¿A quién adoras? ¿Cómo adoras? ¿Y por qué adoras? Es importante para el Señor. Ese mismo fue el caso de Jesús al ser tentado por Satanás en el desierto. El punto ahí también era la adoración a Dios. Satanás lo deseaba y Jesús rehusó hacerlo. Jesús simplemente confió en lo que Dios le había dicho y lo que había dicho de él. Lo pudiese ver o probar o no. Cuando Jesús ofreció su sacrificio de adoración 3 años más tarde en la cruz, fue aceptable ante los ojos del Señor. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo se ha cumplido. Para Dios es importante a quién adoras, cómo adoras y por qué adoras. Ese siempre ha sido el caso. Hemos entonces de maravillarnos que durante los últimos días la adoración sea también algo importante. Después de todo, Satanás lo desea desesperadamente. Ha estado tratando de ser adorado desde el principio. Así que cuando sabe especialmente que su tiempo es corto, va a hacer todo lo posible para que los hombres le adoren. Apocalipsis 13 nos dice que eso es precisamente lo que sucede. El mundo entero adora al dragón, a la bestia y a la imagen de la bestia. No es de sorprender entonces que la impía Trinidad satánica desarrolle una forma falsa de adoración, como ha tratado de falsificar todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Cómo es que ha hecho tal cosa? Veamos Apocalipsis 13 más detenidamente. El versículo 16 nos dice que la marca de la bestia, que está asociada con adorar a la imagen de la bestia, es colocada en la mano derecha y en la frente de la gente. Eso es una falsificación de lo expresado por el Señor. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. ¿De qué palabras está hablando ese pasaje? ¿Qué es lo que hay que inculcar a nuestros hijos? Hablar de ellas en todo momento, atar a las manos como un signo, como una señal, como una marca. Los mandamientos del Señor. De eso está hablando todo este capítulo. Después de repetir los 10 mandamientos en el capítulo anterior. En Mateo 22 encontramos a Jesús diciendo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Notas cómo el punto es adorar al Señor? Los judíos llaman al pasaje de Deuteronomio 6, 4 al 18, Shema Yisrael, oye Israel, y lo han tomado tan literalmente que colocan las escrituras en tamaño pequeñísimos, en pequeñas cajitas llamadas filacterias, y las atan a sus manos y a su frente. Es muy común verlas entre los judíos ortodoxos estrictos.
particularmente en fotos tomadas ante el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Pero ¿será que eso es lo que el Señor tenía en mente? La marca de Dios en Deuteronomio 6, simbolizada por lo que mis manos hacen y lo que mi cabeza piensa, se centra en la adoración. ¿A quién adoro? ¿Quién es mi ejemplo? ¿A quién procuro emular? ¿Qué es lo más importante en mi vida? La realidad humana es que todos adoramos algo. Hemos sido creados por Dios con la necesidad de adorar algo más allá y más grande que nosotros mismos. Y si no lo podemos encontrar, lo creamos. La tendencia en la actualidad es endiosar a nuestros héroes en los deportes. En los 70 tuvimos a Mark Spitz, ¿lo recuerdas? Después, en los 80, a Fernando Valenzuela. Hoy en día tenemos a Lionel Messi, tú sabes quién es, ¿verdad? A Cristiano Ronaldo, a Chicharito Hernández, a David Ortiz, el Big Papi. Un diario colombiano, en su editorial, hizo el siguiente comentario. Aquí, desde siempre, tenemos la tendencia a endiosar a los deportistas que se destacan, con resultados muchas veces contraproducentes para sus carreras, pues cuando se cree en el cuento de su grandeza, la gloria se les sube a la cabeza y descuidan lo que tienen que hacer, concentrarse en su especialidad. La tendencia a endiosar a otra persona, ya sea un actor, una actriz, un político, un deportista, es algo muy humano. A tal punto que hasta llegamos a inventar a qué adorar, como lo hacemos con el arte, con el cine, con el teatro, con la lectura, para satisfacer nuestra necesidad. ¿Pero estamos haciendo lo correcto? ¿Estamos yendo a quien realmente es digno de ser adorado? La pregunta se torna más rotunda cuando tiene que ver con el tiempo del fin, de acuerdo con Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis es: ¿a quién estás adorando? ¿Quién o qué es tu Dios? La marca del pueblo de Dios, como vemos en Deuteronomio y se refleja en Apocalipsis 14, es que sus pensamientos y sus actos están dirigidos a adorar al verdadero Dios. Es por eso que Apocalipsis 14:1, al describir a los 144,000, los describe teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Su pasión es vivir por Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Se han identificado completamente con Él, de modo que llevan su nombre escrito en sus frentes. Lo que se destaca es el asunto de la adoración, ¿no te parece? ¿Cómo es que desea Dios ser adorado? El mensaje de Dios para el tiempo del fin al mundo, en las palabras del primer ángel de Apocalipsis, es: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. ¿Cómo es que desea Dios que su pueblo le adore? Como el creador, como el autor de la vida, como el sostenedor de la vida, como el redentor. En el momento que olvidamos a Dios como el creador, empezamos a crear falsos dioses. Empezamos a adorar a la creación en lugar de adorar al creador. Es por eso que el sábado es tan importante. Ten presente la razón que se da en el cuarto mandamiento para guardar el sábado. La razón que ese mandamiento nos da es que durante el séptimo día de la creación, Dios descansó como un memorial de su poder creativo. El sábado es la herramienta dada por Dios a su creación para continuar adorándolo como el creador. Cuando el sábado es ignorado, la gente empieza a buscar una realidad alternativa. La creación se torna más importante que el creador. Empezamos a adorar a los humanos en lugar de a quien hizo a los humanos. No es de sorprender entonces que Satanás utilice a la impía Trinidad para falsificar en el tiempo del fin el punto de la adoración y los símbolos y herramientas de la adoración. El sábado llega a ser su blanco por excelencia. ¿Qué mejor manera de hacer que la gente se olvide del Creador? ¿Cómo es que lo hace? Bueno, de varias maneras. Primero, hace que endiosemos a otros humanos.
hace que nos obsesionemos con las celebridades, ya sea un Messi, una Lady Gaga o un Eugenio Derbez. Es interesante que en una lista de los personajes más famosos de la historia se encuentra Aristóteles en primer lugar, seguido por Platón y Jesucristo. Jesucristo está en tercer lugar. Los otros son Sócrates, Alejandro Magno, Leonardo da Vinci, Confucio, Julio César, Homero y Pitágoras. Un artículo en la revista Time comentó poco después de la muerte de la princesa Diana de Inglaterra: Diana era un espejo, una lámpara. La mirabas y veías tu propia humanidad ordinaria, escrita en luces. Después de todo, todos son una estrella, todos son una primadonna en la era del karaoke. Nos hemos engañado haciéndonos pensar que nuestra importancia puede ser establecida a través de las vidas de las estrellas y los famosos. ¿No es eso adorar a la creación en lugar del Creador? ¿No puede nuestra importancia ser encontrada en el Creador, en Jesucristo? ¿No deberíamos de enfocar todas nuestras energías en Él? Segundo, la indiferencia completa del mundo hacia el sábado es otro engaño significativo que ha perpetuado esa impía Trinidad. Al sustituir a un día instituido por el hombre en lugar del día designado por el Señor, la gente pierde de vista al Creador de la creación. Eso se refleja en la forma como el día de reposo es celebrado por muchos cristianos. Involucra unas cuantas horas en la iglesia durante la mañana o la tarde, y el resto del día es dedicado a lo que se les antoja, desde ir a un partido de fútbol, ver una película o dormir toda la tarde. ¿Será esa también la experiencia de muchos adventistas? Adorar al Creador y valorarlo asignándole su valor ciertamente involucra adorarle como Él lo desea. Es por eso que el cuarto mandamiento dice: recuerda el séptimo día para santificarlo. Es todo un día dedicado a la comunión con el Creador, un día para ser recreados. ¿Qué hago todo el día? No solamente durante el sábado, sino cada día de mi vida, para amarlo con todo mi corazón, mi alma y mi fuerza. Esa es la marca que indica a quién estoy adorando. ¿Qué es entonces la marca de la bestia que el Apocalipsis describe para el fin del tiempo? Es determinada por mis acciones y mis pensamientos, por mi mano y mi cabeza, revelando a quién realmente adoro, a quién considero mi héroe, a quién deseo emular. ¿Me estoy adorando a mí mismo o a otros para encontrar valor e importancia en mi desempeño o en el de otro? ¿O estoy adorando al Creador, quien solamente puede proveer valor e importancia? ¿Estoy siguiendo las tradiciones humanas o estoy siguiendo los mandamientos de Dios? Estoy obsesiva y sin ton ni son corriendo por el tiempo 7 días a la semana sin considerar por un momento de dónde vengo y a dónde voy. ¿O estoy siendo fiel al día de descanso que el Señor me ha dado para recuperar mis fuerzas y, todavía más importante, para reconocerlo como mi Creador y mi Redentor? Estos son los temas en las Escrituras relacionados con la marca de la bestia y la marca de Dios. Las Escrituras indican claramente que Dios se preocupa por quién adoramos, cómo adoramos y por qué adoramos. Nos dice: eres mi creación, te amo y sé lo que es mejor para ti. Se cuenta que la famosa actriz Rosalind Russell estaba de viaje durante un verano tomando un crucero. Un día, mientras el buque estaba en uno de los puertos, se sentó al lado de un hombre que evidentemente estaba teniendo un resfriado terrible. La famosa artista de Broadway y Hollywood se inclinó al hombre y le dio lo que pensó era un buen remedio para el resfriado. Debe irse a la cama temprano, tome muchos líquidos y 2 aspirinas, verá que por la mañana se va a sentir mucho mejor, le dijo. El hombre no le hizo ningún comentario. Simplemente la miró sin mostrarse agradecido o impresionado, así que la actriz le dijo quién era, para que siguiese su maravilloso consejo. Soy Rosalind Russell, la famosa artista de cine y de teatro. El hombre le dio las gracias y le dijo: muchas gracias,
Yo soy Charles Mayo, el director de la Clínica Mayo. ¿No es así exactamente lo que hacemos con Dios? Al adorarnos a nosotros mismos o a otros, al tratar de encontrar valor e importancia en el ser humano, al seguir las tradiciones y las costumbres humanas, ¿no le estamos diciendo a Dios que sabemos lo que es mejor para nosotros? Eso es lo que la impía Trinidad está tratando desesperadamente de hacer en el tiempo del fin. Es simplemente ridículo que la criatura trate de dar consejos al Creador. Quiero dar al Señor el lugar en el que debe de estar en mi vida. Quiero que esté en primer lugar en mi vida. Quiero que sea mi héroe, desde ahora y hasta el fin del tiempo. ¿Quieres hacer tú lo mismo? Te invito a que lo hagas.